El proceso de sanar los traumas infantiles. Deconstruyendo la normalidad, ¿por qué sufrimos en silencio? La mayoría de las personas, al recordar su infancia, tiende a decir, fue normal, nada del otro mundo. Pero ¿qué sería exactamente una infancia normal? ¿Sería crecer en un hogar con comida en la mesa, escuela asegurada y sin agresiones físicas? Si se trata solo de eso, entonces muchos de nosotros realmente tuvimos una infancia ok. Pero, ¿y lo que no se veía? ¿Y los silencios? La falta de escucha, el amor condicionado, las miradas de desaprobación que congelaban nuestra espontaneidad. Carl Jung decía que aquello que no se vuelve consciente, regresa en forma de destino, y muchas veces, ese destino comienza con la falsa idea de que no hay nada que sanar. Crecer escuchando que hay gente que está peor pudo habernos enseñado, sin querer, a minimizar nuestro propio dolor. El dolor de no ser escuchado, la frustración de no ser comprendido, el miedo a equivocarnos que nos volvió inseguros hasta hoy. Esos dolores no salen en los titulares ni en los titulares internos, pero moldean comportamientos. Una persona que vive intentando agradar a todo el mundo, por ejemplo, tal vez solo esté tratando de evitar rechazos que dolieron demasiado en el pasado. ¿Y lo más curioso? Ella misma puede creer que eso es normal. Carl Jung nos ayuda a mirar esto desde otro lugar, más profundo, más honesto. La dificultad aquí está en aceptar que aquello que parecía común, tal vez fue traumático. No por culpa de los padres, muchas veces, sino por la falta de conciencia emocional. Los niños no saben racionalizar el dolor. Si un adulto no explica, acoge, valida, el cerebro infantil interpreta de manera literal. Lloré y nadie me escuchó, entonces mi llanto no importa. Años después, ese niño ya crecido puede tener crisis de ansiedad sin entender por qué. Puede sentir que no merece atención. ¿Y adivina qué? Vuelve a decir, mi infancia fue ok. Es en ese punto donde la reflexión necesita más valentía. ¿Qué tal si piensas ahora? ¿Tu infancia fue segura o silenciosa? Existe una gran diferencia entre crecer sin gritos y crecer sin afecto. Entre tener techo y tener abrazo. Carl Jung no juzgaría tu pasado, pero te invitaría a sumergirte en él, no con culpa, sino con compasión. La cuestión no es acusar a nadie. Es mirar con verdad al niño que fuiste, y dejar de repetir la misma historia automática. Una historia que tal vez ni siquiera fue escrita por ti, sino por la ausencia de preguntas. En los consultorios de terapia, es común que alguien diga, mi infancia fue tranquila, pero tengo un vacío que no sé de dónde viene. Ese vacío puede ser el silencio sobre uno mismo. Puede ser aquello que nunca tuviste el valor de decir en voz alta, que te sentiste solo, invisible, presionado a ser bueno todo el tiempo. A veces, el trauma habita en lo que nadie nunca vio. En la frase dicha con frialdad. En el elogio que nunca llegó. En el luego hablamos que nunca ocurrió. Carl Jung llamaría a eso sombra, todo aquello que fue empujado hacia adentro, pero sigue vivo. Muchas personas solo comienzan a percibir esas capas cuando la vida pasa factura. Cuando una relación se derrumba y te ves reaccionando como un niño. Cuando sientes rabia, pero no sabes cómo expresarla. Cuando sientes tristeza, pero finges estar bien. Y empiezas a preguntarte, ¿de dónde viene todo esto? Ahí es donde entra el poder de reconocer que nuestra infancia pudo haber sido funcional, pero no necesariamente emocionalmente nutritiva. Y eso, por sí solo, ya cambia todo. El primer paso hacia la sanación es el coraje de dudar del todo fue normal. Hay personas que, al escuchar todo esto, se ponen a la defensiva. Pero yo no fui golpeado, mis padres hicieron lo mejor que pudieron, todos pasaron por eso. Y tal vez todo eso sea verdad. Pero el hecho de que algo haya sido común, ¿significa que fue saludable? Carl Jung siempre advirtió sobre los peligros de la adaptación ciega. La adaptación que nos hace moldear comportamientos solo para ser aceptados, aunque eso nos cueste nuestra esencia. Y la infancia, desafortunadamente, es la cuna de muchas de esas adaptaciones. Ahí, donde comenzamos a dejar partes de nosotros atrás. Si tu infancia fue normal, pero sientes que falta algo dentro de ti, tal vez valga la pena mirar con más atención. La normalidad, en este caso, puede haber sido solo una forma disfrazada de supervivencia. Pero tranquilo, esto no es el final, es solo el comienzo.
Porque lo que parece escondido a primera vista, puede estar solo esperando una mirada más amable. Y es precisamente esa mirada la que vamos a buscar ahora, junto a Carl Jung, cuando entremos en la herida invisible que el inconsciente insiste en mostrarnos. Jung y la herida invisible, lo que el inconsciente revela. Existe una parte de nosotros que nunca creció. No aparece en las fotos, no firma contratos, no paga cuentas, pero vive ahí, en el fondo del pecho, esperando ser escuchada. Carl Jung llamaría a esa parte el inconsciente, un territorio donde habitan nuestros dolores no dichos, memorias reprimidas, sentimientos empujados bajo la alfombra. Y, al contrario de lo que muchos piensan, el inconsciente no es un enemigo sombrío. Es, en realidad, un mensajero. Solo que el mensaje viene disfrazado, en una ansiedad repentina, un miedo irracional, una sensación de estar siempre en el lugar equivocado. ¿Sabes ese momento en que explotas con alguien por algo pequeño? ¿O cuando te bloqueas al hablar en público, aunque sepas el contenido de memoria? No es solo timidez. Puede ser el niño herido dentro de ti, gritando por atención. Y es aquí donde Carl Jung marca la diferencia. Él nos enseña que los síntomas son símbolos. Es decir, no son el problema en sí, sino un intento del inconsciente de despertarnos. El dolor físico te hace quitar la mano del fuego. El dolor emocional, cuando se comprende, te muestra dónde aún estás atrapado. Y es curioso cómo el cuerpo también participa en este proceso. Un dolor crónico sin explicación médica, un insomnio persistente, una tensión que no se va. Muchas veces, esas sensaciones están intentando decir lo que la mente se niega a escuchar. Jung no separaba mente y cuerpo, mucho menos razón y emoción. Para él, todo formaba parte de un mismo sistema tratando de buscar equilibrio. Entonces, en vez de luchar contra tus síntomas, ¿qué pasaría si decidieras escucharlos? Y no escucharlos esperando una respuesta inmediata, sino como quien quiere entender el lenguaje del alma. Muchas personas viven repitiendo patrones, pero creen que eso es mala suerte o karma. Siempre se enamoran de personas indisponibles, siempre terminan saboteando oportunidades, siempre sienten que algo bueno no va a durar. Y no entienden el motivo. El motivo está en la repetición inconsciente del dolor no resuelto. Es como si el inconsciente creara las mismas escenas con nuevos actores, esperando que, esta vez, reacciones diferente. Que sanes, que resignifiques. Carl Jung decía que hasta que no hagas consciente el inconsciente, él dirigirá tu vida, y lo llamarás destino. En este punto, vale la pena parar y reflexionar. ¿Esto ya te ha pasado? Cuéntamelo en los comentarios. ¿Tu ansiedad tiene una historia? ¿Tus miedos, tus bloqueos, nacieron ayer? ¿O son ecos de algo que nunca tuviste oportunidad de elaborar? Este es un punto fundamental del proceso de autoconocimiento. Porque cuando percibes que tus síntomas son mensajes, dejas de luchar contra ellos y comienzas a descifrarlos. Es como cambiar de postura en una guerra. Dejas de huir del enemigo y comienzas a tratar de entender por qué apareció. Mucha gente solo busca ayuda cuando el sufrimiento llega al límite. Y está bien, nadie nos enseña a bucear dentro de uno mismo. Pero el autoconocimiento no tiene que venir con dolor. Puede venir con curiosidad. ¿Qué estará intentando contarte tu inconsciente? Comienza prestando atención a tus detonantes. ¿Qué te irrita sin motivo? ¿Qué te hace sentir inseguro? ¿Qué te emociona más de lo que debería? Anotar estas cosas puede ser un gran comienzo. Un ejercicio simple. Escribe 3 momentos del día en que sentiste algo fuerte e intenta descubrir qué había detrás de esa emoción. Carl Jung también proponía algo llamado imaginación activa. Una técnica donde conversas, en pensamiento o por escrito, con una parte tuya que necesita ser escuchada. Puede parecer extraño al principio, pero piensa como si escribieras a ese niño que fuiste. ¿Qué te diría hoy? ¿Qué podrías decirle tú a él? Esta práctica ayuda a dar luz a heridas que están escondidas, pero no apagadas. Y cuando esas heridas reciben atención, el síntoma comienza a perder fuerza. No porque haya sido eliminado, sino porque fue integrado. Ese es el punto, la integración. No se trata de borrar el pasado, sino de darle un lugar digno dentro de ti. El inconsciente no quiere castigarte, quiere completarte. Y cuanto más resistes lo que sientes, más fuerza toman esos sentimientos.
Carl Jung creía que la sanación llega cuando dejamos de huir de la sombra y comenzamos a dialogar con ella. Y quizás ese sea el mayor desafío, mirar hacia adentro con valentía, pero también con ternura. Y al hacerlo, empezamos a preguntarnos, ¿por qué reprimimos tanto las emociones de los niños? La sociedad y el silenciamiento emocional de los niños. Desde pequeños, aprendemos que sentir demasiado puede ser un problema. Un niño que llora mucho es caprichoso. Uno que se irrita, necesita límites. Uno que sueña en grande, tiene que poner los pies en la tierra. La sociedad, aún hoy, moldea el comportamiento infantil con frases hechas y silencios pesados. Carl Jung ya advertía sobre los peligros de reprimir lo que es auténtico. Cuando una emoción es silenciada, no desaparece, solo cambia de forma. Crece reprimida, acumulada, hasta convertirse en algo que la persona ya no reconoce como parte de sí misma. ¿Te acuerdas de lo que te decían cuando llorabas? Algunos oían «trágate el llanto». Otros, «deja de hacer drama». Con eso, el niño aprende a callar. Pero no solo la boca, calla el alma. Y cuando el alma calla, nace el adulto que no sabe expresarse, que vive con un nudo en la garganta, que cree que es malo mostrar debilidad. La sociedad no enseña a lidiar con las emociones. Enseña a esconderlas, a disimular, a distraerse. Y es ahí donde empezamos a cargar con un peso emocional que ni siquiera es completamente nuestro, pero fue heredado, copiado, impuesto. En muchos hogares, los sentimientos son tratados como una amenaza. Un padre que nunca aprendió a lidiar con su propia rabia difícilmente sabrá acoger la rabia de su hijo. Una madre que nunca fue escuchada tiende a repetir ese patrón con sus propios hijos. No por maldad, sino por repetición inconsciente. Carl Jung nos recuerda que el inconsciente familiar es una fuerza viva. Cuando no reflexionamos sobre él, nos volvemos instrumentos de su repetición. Silenciar emociones, entonces, se convierte en una tradición, transmitida de generación en generación, como si fuera algo natural. Pero no lo es. Reprimir emociones no nos vuelve más fuertes, solo más desconectados. Un ejemplo práctico. ¿Cuántas veces quisiste decir estoy triste, pero dijiste estoy cansado? ¿Cuántas veces tuviste ganas de llorar, pero te distrajiste con el celular o con comida? Estos desvíos emocionales parecen banales, pero son síntomas de la dificultad de acceder a aquello que nos enseñaron como peligroso. Carl Jung nos invita a mirar con curiosidad estas reacciones. ¿Qué estamos intentando evitar cuando evitamos sentir? La respuesta, casi siempre, está en la infancia. Y esto no es un discurso contra padres o madres. Es un llamado a la conciencia. Porque todos fuimos niños, y todos heredamos la cultura emocional de nuestro entorno. Una cultura que, muchas veces, estuvo marcada por el miedo a mostrarse vulnerable. Nadie quería parecer débil. Nadie quería ser el diferente. Así que todos fuimos ajustándonos, encajando, hasta perder la forma original. El niño espontáneo se convirtió en el adulto contenido. El niño que soñaba se volvió el adulto demasiado práctico. Y en medio de todo eso, el alma fue quedando para después. Cuando la sociedad valora más el rendimiento que la presencia, más aprende el niño que necesita ser útil para ser amado. ¿Saca buenas notas? Recibe elogios. ¿Se porta bien? Recibe cariño. Pero si expresa tristeza, frustración o miedo, el rostro de los adultos cambia. Se vuelve serio, impaciente. Eso enseña que ciertas emociones no son bienvenidas. Y lo que no es bienvenido, lo escondemos. Pero esconder sentimientos no los anula. Solo los transforma en armaduras, máscaras, heridas. Carl Jung lo sabía, y proponía justamente lo opuesto. Acoger lo que sentimos, para no tener que cargar tanto peso. Y lo curioso es que cuanto más reprimimos, más juzgamos a los que expresan. ¿Ya te diste cuenta? Cuando vemos a alguien llorar en público, sentimos incomodidad. Cuando alguien dice que está en crisis, enseguida queremos resolverlo con frases hechas. Eso dice más sobre nosotros que sobre el otro. Porque aprendimos a ver las emociones como debilidad, y no como parte natural de la existencia. Pero quizás, solo quizás, sea hora de revisar esa lógica. Porque mientras no miremos esto con honestidad, seguiremos alejándonos de nosotros mismos.
Y ese alejamiento tiene un costo. Perdemos contacto con nuestro verdadero yo. Aquella versión de nosotros que sabía lo que quería, que sentía con intensidad, que se expresaba con verdad. Pero, ¿y si fuera posible reencontrar esa parte? ¿Y si aún hubiera un camino de regreso hacia ese niño interior que quedó esperando un espacio seguro para sentir? Cómo el trauma moldea lo que creemos que somos. Muchas veces, creemos que somos de cierta manera, cuando en realidad solo estamos reaccionando a experiencias pasadas que marcaron profundamente quiénes somos. Soy callado, soy reservada, soy alguien que no se involucra fácilmente, soy demasiado fuerte para afectarme. ¿Pero será eso esencia o defensa? Carl Jung llamaría la atención aquí. El ego se adapta para sobrevivir. Y en esas adaptaciones, creamos máscaras. Esas máscaras nos protegen, pero, con el tiempo, pueden volverse prisiones. La persona vive una versión reducida de sí misma, creyendo que está siendo ella misma. El trauma, al contrario de lo que muchos piensan, no es solo lo que gritó. Es, muchas veces, lo que quedó en silencio. Aquella humillación velada. La ausencia emocional. El miedo constante a equivocarse. Son heridas sutiles que no dejan marcas en el cuerpo, pero moldean profundamente la personalidad. Es ese niño que aprendió a callar para no causar problemas, y se convirtió en el hombre que nunca dice lo que siente. Es la niña que se tragó el llanto sola en su cuarto, y se convirtió en la mujer que finge estar siempre bien. Traumas emocionales silenciosos, pero profundamente influyentes. ¿Y lo más peligroso? Creemos que somos así por naturaleza. Yo siempre fui así, dicen. ¿Pero será? ¿Será que naciste escondiéndote? ¿Dudando de ti? ¿Evitando la intimidad? ¿O será que aprendiste eso en algún momento donde ser auténtico dolió demasiado? Carl Jung decía que lo que no enfrentamos por dentro, aparece por fuera como destino. El trauma, cuando no es reconocido, empieza a decidir por nosotros. Elige nuestras relaciones, nuestros límites, nuestros miedos. Y lo más cruel, elige lo que creemos merecer. Cuando el dolor no es visto, se convierte en lente. Y todo pasa a través de ella. ¿Cuántas personas, hoy, se sabotean sin darse cuenta? Cada vez que surge una oportunidad, siente que no es el momento, no está lista, no es capaz. Siempre se desvaloriza, se esconde, se boicotea. Parece mala suerte, pero no lo es. Es el trauma diciendo, arriesgarse es peligroso. Porque alguna vez lo fue. En el pasado, intentar algo nuevo pudo haber traído crítica, rechazo, regaño. Y el cerebro aprendió a asociar el crecimiento con el dolor. Carl Jung llamaría a eso patrón inconsciente. La herida se esconde, pero nunca duerme. Actúa entre líneas, tras bambalinas, moviendo los hilos del títere. Y ahí reside un punto esencial, entender que no estamos dañados, sino condicionados. Moldeados por experiencias que, muchas veces, ocurrieron cuando éramos demasiado pequeños para comprender. El niño no piensa, mi papá está estresado, no es mi culpa. Piensa, yo soy el problema. Y esa conclusión se convierte en creencia. Una creencia silenciosa, pero poderosa, que guía decisiones, que interfiere en relaciones, que seca sueños antes de que germinen. Carl Jung proponía el rescate de ese niño interior, no para revivir el dolor, sino para resignificarlo. Para mostrarle que hoy existe alguien capaz de protegerlo. Tú. Este trabajo no es simple, pero es profundamente liberador. Un ejercicio poderoso es escribir cartas para ti mismo. Una para el niño que fuiste, otra para el adulto que quieres ser. En ellas, puedes reconocer dolores, ofrecer consuelo y reafirmar tu deseo de cambiar. Otro camino es observar tus relaciones. ¿Dónde te encoges más? ¿En qué momento sientes que estás fingiendo o escondiéndote? Cada vez que actúas fuera de tu verdad, probablemente estás intentando evitar un dolor antiguo. Y eso ya es una señal valiosa de por dónde empezar. Ahora para y piensa, ¿esto ya te pasó? ¿Alguna vez dijiste sí cuando querías decir no? ¿Te quedaste en silencio solo para mantener la paz? ¿Te miraste al espejo y pensaste ya no sé quién soy? Si es así, debes saber que no estás solo. Miles de personas viven este mismo conflicto, y empezar a hablar de ello ya es parte de la sanación.
Así que cuéntanos tu experiencia en los comentarios. A veces, tu relato puede encender la conciencia de alguien que aún está perdido en ese laberinto. Y vale la pena recordar, muchos de nuestros defectos son, en realidad, estrategias antiguas de protección. La frialdad puede ser miedo a sufrir. La rigidez, miedo a perder el control. La dependencia emocional, miedo a ser abandonado. Y eso no es debilidad, es solo una súplica velada de ayuda. Carl Jung no veía el trauma como algo que debía borrarse, sino como algo que debía integrarse. Algo que, cuando es acogido, puede convertirse en fuente de fuerza, empatía y claridad. Y esa integración comienza cuando dejamos de luchar contra quienes somos, y comenzamos a reencontrarnos con quienes fuimos antes del dolor. El proceso de sanación como reconexión con el niño interior. Sanarse no es volver al pasado, es volver a quien eras antes de tener que protegerte tanto. Esa es, quizás, una de las definiciones más bellas del reencuentro con el niño interior. Carl Jung decía que dentro de cada adulto aún vive un niño, una parte creativa, sensible, espontánea, que tal vez fue silenciada demasiado pronto. Y lo curioso es que no desaparece. Se esconde. Pero sigue influyendo en todo. Tus relaciones, tus decisiones, tus miedos. Sanarse, en ese sentido, es abrir espacio para que ese niño vuelva a la mesa, se siente a tu lado y finalmente sea escuchado. La reconexión no sucede de la noche a la mañana. Es un proceso. Y como todo proceso, exige presencia, paciencia y, sobre todo, escucha. Escuchar lo que ese niño sentía cuando fue ignorado. Lo que quería decir cuando fue interrumpido. Lo que necesitaba cuando fue llamado exagerado, difícil, dramático. Carl Jung nos invita a la imaginación activa, un diálogo simbólico con esas partes internas. Puedes hacerlo en un cuaderno, escribiendo una carta a tu niño interior. O incluso en pensamiento, imaginando una conversación sincera con quien fuiste a los 7 años. Puede parecer extraño al principio, pero funciona. Porque es simbólico, sí, pero también es real. Porque tu sistema emocional no distingue entre imaginación y experiencia concreta. Si cierras los ojos, respiras profundo y le dices mentalmente a tu niño interior, ahora estoy aquí, ya no estás solo, eso tiene poder. Y es ese tipo de gesto lo que va desmontando las defensas, poco a poco. Un adulto que se escucha, se acoge y se reeduca emocionalmente, es un adulto que empieza a convertirse en un hogar seguro para sí mismo. Algunas prácticas simples ayudan mucho en este proceso. Una de ellas es revisar memorias de la infancia con otra mirada. Toma una foto tuya de niño. Mírale a los ojos. Pregunta, ¿qué necesitabas escuchar en esa época? O, ¿a qué le tenías más miedo? Eso te ayudará a entender detonantes actuales, dolores que se repiten. Carl Jung creía que la sanación no era borrar memorias, sino iluminarlas. Al hacerlo, te das cuenta de que el niño herido no quiere castigo. Quiere cuidado. Quiere a alguien que le diga, ahora puedes ser como eres, sin miedo. Otra práctica poderosa es jugar. Sí, jugar. Hacer algo sin propósito práctico. Dibujar, cantar, caminar descalzo, bailar en la sala. Actividades así rescatan la ligereza olvidada. ¿Conoces ese momento en que te pierdes haciendo algo que amas y hasta olvidas el tiempo? Pues eso es reencuentro con tu centro. Carl Jung llamaba a ese estado conexión con el self, una sensación de estar entero, incluso en medio del caos. Y eso no se alcanza con lógica. Se alcanza con entrega, con espacio para sentir, con el coraje de permitirse, otra vez. Pero es importante decirlo. Esa reconexión también puede traer lágrimas. Puede tocar heridas antiguas. Porque, muchas veces, el niño no solo fue ignorado, fue ridiculizado, rechazado o incluso herido emocionalmente. Y volver allí exige valentía. Por eso, si puedes, busca apoyo terapéutico. Alguien que te guíe en ese camino con contención. El psicoanálisis junguiano, por ejemplo, es un excelente espacio para eso. Pero incluso si no tienes acceso inmediato, el primer paso es gratuito: escucharte. Dar voz a lo que siempre fue silenciado. Permitirte sentir lo que fue adormecido. Sanarse también pasa por cambiar los mensajes internos.
En lugar de repetir frases como soy un fracaso, nunca me sale bien, no soy suficiente, intenta decir, eso no es verdad, es solo una historia antigua que me contaron, o que yo aprendí a contarme. Carl Jung defendía el poder del lenguaje interno, porque es ahí donde habitan las narrativas que sostienen nuestros comportamientos. Y toda narrativa puede ser reescrita. Basta con que decidas salir del piloto automático y empieces a elegir, conscientemente, cómo quieres tratarte de ahora en adelante. Lo más hermoso de este proceso es darse cuenta de que el niño interior no quiere que regreses en el tiempo. Solo quiere saber si hoy puede existir. Si puede reír fuerte, decir lo que piensa, equivocarse sin miedo. Quiere saber si, ahora, hay un adulto cerca que finalmente va a defenderlo, protegerlo y amarlo por completo. Y cuando empiezas a hacer eso, la vida comienza a cambiar. No de forma espectacular ni instantánea, pero sí de forma profunda y verdadera. Y, en ese camino, empieza a surgir un nuevo tipo de dolor, un dolor que, por más extraño que parezca, puede ser tu guía más honesto. El dolor como guía, ¿qué está intentando mostrarte el sufrimiento? La mayoría de las personas intenta huir del dolor. Y no es difícil entender por qué, duele. Solo que lo que pocos perciben es que el dolor no viene a castigar, viene a señalar. Carl Jung decía que el dolor es el mensajero del inconsciente, una especie de alarma que suena cuando estamos demasiado lejos de nosotros mismos. Y el problema no está en la alarma, está en ignorarla, silenciarla o intentar romperla. El dolor, cuando se escucha con madurez, se transforma. Te muestra dónde te perdiste, dónde te callaste, dónde todavía hay algo que necesita cuidado. Y si el dolor no fuera el problema, sino el camino, esa pregunta lo cambia todo. Porque cambia el papel del dolor en tu vida. En lugar de verlo como un enemigo, comienzas a verlo como una maestra. Exigente, sí, pero también sincera. El dolor muestra lo que todavía duele, lo que todavía pulsa, lo que aún necesita atención. Y, por más incómodo que sea, es ahí donde habitan las invitaciones más profundas a la transformación. Carl Jung creía que toda sanación comienza en el punto exacto donde duele, porque es ahí donde la herida esconde la llave del reencuentro con el self. Mira, cuando sientes una tristeza repentina, ¿qué haces? ¿Te distraes? ¿Vas a alguna red social? ¿Comes algo? ¿Finges que no es contigo? Todo eso son formas de negar la invitación. Pero ¿y si, en vez de huir, te detuvieras y preguntaras, ¿qué estás intentando mostrarme, tristeza? Puede parecer simple, y lo es. Pero también es poderoso. Jung no veía las emociones como obstáculos, sino como mensajeras. Son como cartas que el inconsciente escribe todos los días. La cuestión es, ¿estás abriendo esas cartas o solo las estás apilando sin leer? El dolor puede estar diciéndote que te abandonaste, que dejaste de escucharte, que te alejaste de algo que era esencial para ti. Puede ser una relación en la que te encogiste demasiado, un trabajo donde tu alma no cabe, un hábito de vida que te agota, y viene a tocarte, a veces con sutileza, a veces con intensidad, pero siempre con propósito. Carl Jung creía que el sufrimiento persistente no es un castigo, sino un llamado, insistente, firme, hasta que pares y escuches. Y si tienes el coraje de hacerlo, algo comienza a cambiar. Un buen ejercicio es escribir un diario del dolor. Así mismo, cada vez que sientas algo difícil, en lugar de resistir, escribe. ¿Qué estoy sintiendo ahora? ¿Por qué esto me tocó tanto? ¿Dónde se repite esto en mi historia? Puede parecer simple, pero ese acto de detenerte, nombrar y dar sentido ya es parte del proceso de sanación. Jung decía que la consciencia transforma. Y escribir es una forma de hacer consciente lo que flotaba en lo invisible. Es como tomar al dolor de la mano y decirle, está bien, muéstrame el camino. No es fácil, pero es real. Es importante entender que sentir dolor no te hace débil. Te hace humano. Y lo más curioso, mientras más lo sientes, más aprendes a sentir con calidad. Parece contradictorio, pero es verdad. Las personas que acogen su propio dolor se vuelven más empáticas, más presentes, más sabias. Jung lo veía como alquimia interior. El dolor, cuando se trabaja bien, se convierte en sabiduría.
Y cuando transformas el sufrimiento en autoconocimiento, comienzas a vivir con más libertad. Porque ya no vives reaccionando, sino eligiendo. Eligiendo desde la verdad, y no desde la huida. Claro que hay momentos en los que el dolor parece insoportable. En esos casos, buscar apoyo es esencial. No tienes que atravesarlo todo en soledad. Terapia, grupos de escucha, libros profundos, meditación, son herramientas reales. Si buscas lecturas, el libro rojo de Carl Jung es una inmersión intensa y reveladora. Otra obra accesible es El hombre y sus símbolos, que ayuda a entender cómo la psique nos habla a través de imágenes. Y si el dolor te está visitando ahora, ¿qué tal respirar profundo y preguntarle, sin prisa, ¿qué quieres que yo vea? El dolor que viene del alma es persistente porque es verdadero. Y solo se va cuando cumple su misión, hacerte recordar de ti mismo. Carl Jung decía que el camino de individuación, el proceso de volverse quien uno es, pasa inevitablemente por los valles oscuros del dolor. Pero es precisamente en esos valles donde recogemos las piedras más preciosas de la consciencia. Y al entender eso, surge una nueva perspectiva. Quizás, solo quizás, el dolor no esté aquí para destruirte, sino para reconstruirte. Si pudieras mirar a los ojos al niño que fuiste, ¿qué le dirías? Tal vez le dirías que era más fuerte de lo que pensaba. Que no tenía que tener miedo de ser sensible. Que todo aquello que le hicieron callar, hoy puede ser dicho en voz alta. Carl Jung creía que la sanación real ocurre cuando volvemos al punto donde comenzó el dolor. No para sufrir de nuevo, sino para rescatar lo que dejamos atrás. Y tal vez, en este mismo momento, ese niño esté ahí dentro, esperando una palabra tuya. Un gesto de amor. Un simple te veo. Es curioso cómo la mayoría de las personas pasa la vida buscando amor, aceptación, paz, sin darse cuenta de que esas cosas solo florecen en un lugar, adentro. No existe cura mágica, no existe atajo. Pero existe un camino, el camino de la reconexión, de la verdad, del coraje. Y comienza cuando te detienes y te preguntas, ¿qué haría hoy por aquel niño que fui? La respuesta no tiene que ser perfecta. Puede ser un abrazo simbólico. Un día de descanso. Un límite claro. Una elección más honesta. Cualquier gesto, por pequeño que sea, ya es un nuevo comienzo. Así que ahora es tu turno. Para tu niño interior que nunca has olvidado, escribe en los comentarios. Te veo y te siento, no me olvidaré de ti. Reconocer y enfrentar nuestros traumas de infancia ya es un paso gigante. Pero a veces, incluso después de intentar tanto, parece que algunas heridas siguen abiertas. ¿Verdad? Y eso tiene una razón. Hay algo más profundo ahí dentro, que necesita ser mirado con valentía. Si ya comenzaste este proceso de sanación, ahora es hora de ir más profundo. ¿Sabías que existe una parte de ti que guarda esos dolores más ocultos? Es lo que Jung llamó la sombra. Y entender esa sombra puede ser el paso que te falta para tu transformación verdadera. Por eso, dejé aquí en la pantalla final un vídeo donde vamos a hablar sobre porque las heridas del alma nunca sanan, la sombra según Carl Jung. Sigue conmigo en este camino. Lo estás haciendo muy bien. Pocas personas están descubriendo ya lo que tú aún no sabes. Hay puertas que solo pueden abrirse con las claves adecuadas. ¿Te atreves a buscarlas? Suscríbete al canal y encuentra tu verdadero camino.